Y este hijo de remil puta de Sarubia Benítez, con la otra reverenda y recalcada conchuda de Lilia Lemoyne, no pueden venir a plantear livianamente, con esa suerte de discurso entre melifluo y sonriente, que hay que repetir esto y que tienen los Hércules listos para poder hacerlo si hiciera falta. Y se de risa. Con el otro, al que no conozco, a todos los conozco bien, y algún día te voy a cruzar, paraguayo. Ya te voy a cruzar, salud. Es 1 minuto 36 de una barbaridad atrás de otra. No tenés tiempo de indignarte con una cosa que enseguida pasás a indignarte con otra. Arrancan hablando de política, luego van a los delitos, hacen apología del delito, después crueldad y cierran con perversiones sexuales. Tienen todo. Todo. A ver, a partir de este suceso, varios organismos de derechos humanos, hijos entre ellos, hicieron una denuncia y a la vez pidieron institucionalmente, formalmente, que a Lilia Lemoyne le efectúen, los mecanismos que ya conocemos, me imagino que debe ser juicio político, para removerla de su cargo de diputada. En Alemania le pegan un shot en el orto y no está más en el Congreso. Que en ese video, en ese fragmento, habla de los aviones, habla de cuánta gente entra en los aviones, hacen referencia explícita a los vuelos de la muerte. Entonces, eso lo está diciendo una diputada. Hay una concejal también, hay otros personajes así, pero ella es una diputada. Espera, ¿hay una concejal además? Sí. Candela Vidal. ¿De qué municipio se sabe? 3 de febrero. No estaría mal. A ver, Diego, Valenzuela, vos que ya no estás más ahí, pero que tuviste un paso por ahí, sos un tipo, con todas las diferencias que podemos tener, sos un tipo que tiene un sentido de lo que representa ejercer un rol institucional en democracia. Se olvidan. ¿Qué pasa, Diego? O sea, ¿Vos porque debe ser concejal libertaria, me imagino, Sí, ¿no? sí, claro. ¿Te acordás cuando arrancaba toda esta locura libertaria? Había una especie de llamamiento cuando el PRO estaba en veremos, ¿viste? Hay elementos democráticos dentro de la Libertad Avanza, inclusive dentro de la coalición. No son todos estos oretes que salen declamando estas barbaridades. Hay gente que realmente apoya la democracia y que la dictadura le parece una aberración. Bueno, hace 2 años atrás, nosotros desde este lado de la grieta, si querés llamarlo de alguna manera, les exigíamos que levanten la mano y que levanten la voz. Que digan desde dentro de su partido, che, esto no, che, hay límites. Bueno, yo ya perdí todo tipo de esperanzas. Perdí todo tipo de esperanzas, porque esto lo aplauden. Se congratulan ante este tipo de manifestaciones. O se hacen los boludos para pasarla bien. Exactamente. Mira, yo prefiero toda la vida enfrentarme con alguien que viene y me dice esta brutalidad en la cara, a la persona que se hace el boludo. La persona que te dice, bueno, no sé. Es que ya no hay más. No dice nada. Es que si vos no decís nada, apoyar, no, obviamente, lo que te digo es, hace 2 años teníamos la esperanza de decir, hay elementos democráticos, che, los del PRO, los republicanos, los que se llevaban la boca hablando de republicanismo, hoy hoy son todos esta basura, avalan estas barbaridades, porque si vos evaluás, repasemos, empiezan el minuto 36 de video hablando de que en el Congreso solamente hay que levantar la mano, el buen legislador es el que no propone. Acto seguido, hablan de los vuelos de la muerte con esa liviandad, cagándose de risa, de los Hércules. El que está ahí es un abogado que tiene varias causas en las que representa a los de la Libertad Avanza, el conductor de ese programa. El que habla estaba en el Congreso, hay fotos de ese muchacho Rino en el balcón del Congreso de la Nación, está Lilia Lemoyne, diputada nacional, y Candela Vidal, concejal de 3 de febrero. ¿Y la señora mayor quién es? La señora mayor es Graciela Travaglini, la docente mendocina. La que baila. La que se hizo famosa por bailar. Que está casada con un pirata de la falda. No, es viuda. Claro, que hoy el presidente la saludó porque es su cumpleaños. Fue el cumpleaños. Digo, son gente que es relevante. El otro duende que dice después que son waterproof, esa gente son relevantes dentro del universo libertario. Entonces, quiero cerrar esta idea. Hace 2 años creíamos que había algunos elementos democráticos que podían llegar a poner un límite. No lo van a dejar. No, evidentemente ese límite fue imposible de poner porque los dejaron correr o porque comparten. Ahora, estaría buenísimo que si lo comparten, que también lo digan. Pero también se ha ido normalizando esto. Porque esto hace unos años hubiera sido un escándalo que sería tapa de todos los diarios. Y ahora pasa por debajo del radar y los que hablamos somos siempre los mismos de estas cuestiones. Y los que decimos qué barbaridad. En los 90, década que esta gente admira muchísimo, fue el caso María Soledad Morales. Bueno, el
Gordo Luque, como le decían en ese momento, era diputado y había dicho que si su hijo hubiese sido el asesino de María Soledad, no hubiera aparecido nunca el cuerpo. Por esa declaración, que es absolutamente de espanto y como corresponde, fue expulsado de la Cámara. ¿Esta declaración de Lemoyne es muy distinta? Expulsaron a alguien de la Cámara por besar Sí, un bueno, seno. Convengamos, obviamente. ¿no? Y me parece, y me parece mucho más leve y mucho más estúpido por eso supuesto. que lo que estamos Pero escuchando, la las base- barrabasadas que estamos escuchando Ahora, hace 2 años. La base electoral de La Libertad Avanza, que no sé cuál es, supuestamente es el 40%. 30. 30. Ujú. ¿Están de acuerdo con esto que están diciendo Sí. estos monos? Sí. Yo creo que sí. Bueno, Sí. Porque ahí ya tenemos un problema Sí. mucho más grave. Porque cuando dicen los bañan los miércoles, está hablando de la represión a los jubilados. Que le tiran agua a los jubilados, que a nosotros nos espanta y nos duele ver cómo le pegan a los viejos. Estos pibes se están burlando y se están Y cagando los de que la no risa. fingen demencia. Y se están ¿no? cagando de la Además, risa. Y se ríen de no Santiago sé. Maldonado. Y se ríen de los vuelos de la muerte, de la gente que arrojaban viva al río. pero espera, porque Entonces, yo estimo que tenemos dentro de las personas que nos están mirando mucha gente que ya sabe de lo que hablamos, pero esta es la gente que defendió durante muchos años, tal vez en silencio o con ese silencio cómplice o con el discurso, la idea de que acá hubo 2 bandos que disputaron una guerra y que esa guerra se tradujo en las víctimas, en los daños colaterales que representaron los desaparecidos. Esa teoría que se intentó instalar y que claramente generó un consenso minoritario. La sociedad argentina no compró, la justicia de nuestro país no compró, y por cierto hubo condenas y afortunadamente la mayor parte de esos genocidas responsables de esas aberraciones terminaron condenados por los delitos de lesa humanidad que cometieron. Porque, perdón, aclaremos esto, porque además ese tipo de vejámenes no están contemplados en ningún concepto de guerra. En ninguna guerra tiran viva gente al mar. Bueno, y acá viene el punto. Vamos a suponer que digamos, che, mirá, el que murió en un enfrentamiento, el que se estaba disputando, vos podés decir lo que quieras, la proporción y la desmesura que representa un Estado con todo su poder puesto al servicio del exterminio de un enemigo, en este caso interno, creado a partir de una consideración y un foco que puso un gobierno en desesperación, como fue el de María Estela Martínez de Perón, te permite construir, si querés, una hipótesis. Ahora, los vuelos de la muerte, de los que militamos en organismos de derechos humanos en los 80, ya teníamos referencia, porque se hablaba Sí. de las personas que habían sido lanzadas, a partir de los mismos testimonios, incluso en el juicio de las juntas, se cristalizaron en un testimonio tremendo cuando en el año 1995 uno de los integrantes de la Escuela de Mecánica de la Armada, con cargo dentro de la estructura de la Marina, Adolfo Silingo, le contó a Horacio Berbisky, para la investigación de su libro El vuelo, cómo era el mecanismo. Y ese mecanismo determinó que fuera reconstruida la historia a partir de ese testimonio y que pudiéramos no ya mentar las cosas que pasaban, sino describirlas con lujo de detalle. En coincidencia con la aparición de cuerpos en tumbas CNN, en los cementerios del municipio de La Costa, de personas que habían sido enterradas porque los cadáveres habían aparecido en la costa. Y un laburo del equipo de antropología forense que fue muy bien retratado por el querido Pablo Torello, al que, si está bien y si no se lo menciona, le mando un enorme saludo, compañero nuestro de la facultad en la década del 80, que se encargó de registrar en un documental ese trabajo del equipo de antropología forense, permitió establecer que esos cuerpos eran, entre otros, por ejemplo, de las monjas que habían sido secuestradas por Astiz en la iglesia de la Santa Cruz, Leonidas Usqué y Alí Domón. O, por ejemplo, de una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, que, ¿saben lo que les hacían? Porque esto parece un detalle menor. Después de haberlas tenido encerradas, mujeres, hombres, adolescentes, otras embarazadas, después de haberlas tenido encerradas días, sometidas a vejámenes, a torturas, en celdas oscuras, mal alimentadas, las subían a un avión de la propia Marina, les suministraban
pentotal para dormirlas y las tiraban al río. Por eso le llamaban los vuelos de la muerte. Entonces, no hay guerra posible en la descripción de ese hecho absolutamente sanguinario y criminal. No hay posibilidad de admitir que una persona en esas condiciones tenga margen para mostrarse como enemigo. Esa persona fue víctima de un hecho aberrante, de un crimen de lesa humanidad. El mundo se puso de acuerdo en esto. Y este hijo de remil puta de Sarubia Benítez, con la otra reverenda y recalcada conchuda de Lilia Lemoyne, no pueden venir a plantear livianamente, con esa suerte de discurso entre melifluo y sonriente, que hay que repetir esto y que tienen los Hércules listos para poder hacerlo si hiciera falta. Y cagarse de risa. Con el otro, al que no conozco, a todos los conozco bien, y algún día te voy a cruzar, paraguayo. Algún día te voy a cruzar. En algún lugar te voy a cruzar. Donde quieras, donde sea, cara a cara te voy a cruzar. Porque la verdad que es deplorable lo que haces, permanentemente. Pero esto que hiciste pasó una raya. Y yo no tengo ni un familiar desaparecido, ni soy militante de ninguna organización de derechos humanos hoy, ni tengo nada que ver con ese pasado al que vos caracterizás como el pasado en el que se produjo una guerra y hubo 2 demonios. No, ¿sabés qué soy? Soy un ser humano, a diferencia tuya que sos un sorete.